Este miércoles y el próximo ya voy a terminar. Tengo todavía 2 o 3 sermones que quería compartir o enseñanzas sobre la iglesia 101. Yo sé que me he tardado mucho, pero ya decidí terminar con este tema, con la iglesia. No quería, iba a terminar con la casa, pero ya cuando empecé a repasar unas notas que había hecho para esta lección, dije, no, la iglesia tiene que escuchar este tema de la iglesia. Ahora, si yo les cuento mi testimonio, yo fui criado en una iglesia. La iglesia para mí lo es todo. No entendía por qué teníamos que ir mucho a la iglesia. No entendía por qué era permanencia voluntaria, porque en ese entonces era permanencia voluntaria. Era de que a las 6:30 y vamos orando hasta que baje el poder. Y el poder ya se había ido a las 2 o 3 horas. Nosotros todavía estamos orando. Okay. Y era, amados, le hacíamos honor al canto de yo me gozo, lunes yo me gozo, martes yo me gozo. Y ya para el sábado estaba empachado yo, ¿no? Okay. Y no entendía, ¿por qué? Porque uno, amado, lo que pasó es que simplemente había servicios de damas, de hombres, de jóvenes, de oración, de media semana. Había servicio para todos. Y entiendo el sentir de mantener a la gente. Mire, le voy a decir esto. En las iglesias hay mucha gente con una actividad por la iglesia, pero no con una intimidad por Dios. Escuche bien esto. A mí no me interesa claro, quiero que sea comprometido y tenga una actividad por la iglesia, pero más que nada es una intimidad con Dios. Y por eso existe la iglesia. Voy a hablarte de la iglesia. La próxima semana voy a tocar el punto más local que a nivel general. Pero yo creo en la iglesia, yo creo en que tú y yo tenemos una responsabilidad sobre nuestra propia vida de buscar de Dios. Mucha gente me dice, pastor, es que si yo no vengo lo puedo ver. Sí, también puedes comer por internet si quieres. ¿Cuántos han intentado comer por internet? Okay. Es que pensamos, es que Dios donde quiera está así, pero el problema está que tú no estás donde Dios quiere que tú estés. Aquí no es Dios, aquí somos nosotros. Y el interés tiene pies. A mí me hace falta esto con ustedes. Me falta cantar, saborear, experimentar en carne propia lo que ustedes están experimentando de la presencia. Por eso la iglesia existe. Y la iglesia no es perfecta. Porque hay gente que encuentra fallas en la iglesia y dice, no, estoy mejor en casa. No, estás amargado en casa, pero no mejor. Estás lastimado en casa, pero no mejor. O sea, si el diablo te ha hecho creer que estás mejor en casa que en la iglesia, tú estás negando el mensaje de Cristo Jesús. ¿Estamos bien? Ya que va a ser el último sermón, pues voy a soltar riendas sueltas. Porque no importa cómo usted lo vea, la iglesia se diseñó por Dios con un propósito. Y tenemos que entender ese cuadro. Y ahorita vamos a hablar de esto. De eso voy a hablar. Voy a hablar este miércoles y el siguiente miércoles para cerrar esta serie. Mateo capítulo 16. Mire dónde se encuentra la autoridad del evangelio. Y yo también te digo, Jesús hablándole a Pedro, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta iglesia no es tuya, no es mía, no es de nadie, es de Dios. Entendamos eso. El cuerpo le pertenece a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Dice, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, las puertas del mismo infierno, no importa si el diablo te usa a ti para abrir esa puerta, ni eso va a poder contra la iglesia. A mí me han llegado a decir, no, si yo me voy a esta iglesia se acaba. Y si yo no, la iglesia existía antes de que tú nacieras, mi hijo. Entendamos eso. Inclusive puedo decirles algo, si Abel Edema se va, la iglesia sigue. La pregunta va a ser, ¿cómo sigue? Pero de que sigue, sigue. Y aquí dice que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra ¿quién? Contra la iglesia, porque la iglesia a través de los años ha sufrido ataques.
Ha sufrido, amados, críticas, ha sufrido de abandono, de división. Usted dígalo, la iglesia lo ha sufrido. Un pastor una vez me dijo a mí cuando recién compramos esto, y fíjese que lo comprobé. Me dijo, Abel, siempre que hay una visión y Dios va a establecer a una iglesia en un lugar y ustedes van a comprar, más quiero decirte algo porque ha sido mi experiencia, que las mismas puertas del infierno se abren cuando tú quieres plantar una iglesia bien plantada. Al diablo no le conviene que tengamos una iglesia como esta. ¿Sabía? Y si usted va a decir, no, si va a decir, pastor, lo está diciendo por ti. No, dije el diablo. Ahora, si usted quiere seguirlo, punto y aparte. Y si lo va a usar al diablo a cada uno de ustedes o a nosotros, el diablo también nos usa para dividir, para destruir la iglesia. Pero el lugar más seguro para el cuerpo de Cristo es la iglesia. Para ti, para mí es la iglesia. Y mire lo que dice aquí, me encantó el versículo 19. Y a ti te daré las llaves, o sea, la autoridad a la iglesia, a lo que él estaba hablando con Pedro del reino. No es, por eso mucha gente se imagina que Pedro en el cielo tiene todo el llavero. ¿Ya? Él llega a ver, ábrele Pedro, bueno, ahí te van las llaves. No, por eso pensamos que Pedro usa todas las llaves. Simplemente Jesús estaba hablando de la autoridad. De la autoridad. A ti, a la iglesia, dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares, déjeme hablarles de eso, todo lo que atares, esa palabra en el original, todo lo que prohíbas, lo que detengas, la autoridad que tiene la iglesia es detener las fuerzas de lo malo, de lo vil. Y dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. En otras palabras, si tú en el nombre del Señor y la autoridad que Dios te da por la iglesia, atas o prohíbas, yo prohíbo que el espíritu de chisme, el espíritu de división entre a la iglesia, el cielo me hace la segunda. Todo lo que atares, dice. Pero dice aquí también, y todo lo que desatares, lo que permitas. Todo lo que permitas, la autoridad de la iglesia en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, imagínese la autoridad que lleva la iglesia. Imagínese cómo estamos parados, porque muchos de nosotros no valorizamos la iglesia como debemos de valorizarla. ¿Por qué? Porque creemos que es algo para pasar el tiempo, cuando tenga tiempo, y a ver si voy y consigo novias. Y no lo es. Es más que eso. El propósito de esta lección y del miércoles que viene es para ayudar al creyente de que comprenda la importancia de la iglesia al estar relacionada con el propósito de Dios. Dios tiene un propósito en cada iglesia. Por eso la estableció. Y para que vea el mismo creyente en cómo Dios usa la iglesia como un vehículo para que logre su propósito. ¿Sabía usted que el propósito de Dios se va a cumplir a través de la iglesia? No de una sola persona, no de un solo ministerio, no, a través de la iglesia. Ahorita voy a explicar lo que es la iglesia. Va a ser como un vehículo para que logre su propósito y para que aprecie el creyente la restauración que Dios está llevando a cabo a través de su iglesia. Hemos visto miles y miles de vidas restauradas a través de la iglesia. Si quitamos a la iglesia del cuadro del planeta, ¿dónde estarían las vidas? ¿Dónde estarías tú? La iglesia está cumpliendo un propósito del cual no debemos tomar esto a la ligera. Ahora voy a hablarte de algunas preguntas. Hoy tengo dos preguntas que voy a tratar contigo. La primera es, ¿qué es la iglesia? Si estamos hablando de la iglesia, entonces, ¿qué es la iglesia? Y déjame hablarte de algunos, contestártelo de tres maneras de lo que es la iglesia. Número uno, la palabra iglesia literalmente significa una reunión o asamblea.
una reunión, literalmente. Estoy hablando de lo que tú eres la iglesia, pero cuando se habla de la iglesia de Cristo, lo que Cristo vino a establecer, habla de una reunión, de una asamblea. Es lo que quiere decir. Ahora, aquí hay una frase: la iglesia no es un edificio. Entienda esto, yo lo entiendo, yo lo sé. La iglesia no es un edificio, entendamos eso. Pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, necesita un edificio. Aunque no es un edificio, la iglesia no es un edificio. Es como, amado, decir, el traje no hace el... ¿Sí saben ese? ¿Cómo va? ¿O el hábito no hace qué? Pero ¿cómo te pareciera un monje sin hábitos? Ahí encuerado. ¿Qué es lo que lo cobija? ¿Qué es lo que te cobija tu cuerpo? Aunque la ropa, muchos decimos, no es la ropa, no es la marca, no, pero tu cuerpo necesita ropa, no importa. La iglesia no es un edificio, y entendamos esto, no lo es, pero la iglesia también necesita el edificio. Y tal vez tú estés en desacuerdo en esa área, pero porque mucha gente justifica, no es que yo no tengo que ir a la iglesia. Yo en mi casa, yo soy la iglesia de Cristo. Sí, pero tú tienes que pertenecer a un lugar, a una asamblea. Es lo que tienes que hacer. Ahora, lo primero que quise explicar, que la palabra iglesia literalmente significa una reunión, una asamblea. Lo segundo, la iglesia es el fundamento, es el instrumento presente, de Dios en la tierra, en donde Dios desea extender su reino y llevar a cabo su ministerio, su propósito. Es a través de la iglesia que Dios escogió como el instrumento para extender su reino. Así que si tú dices, yo tengo un ministerio de evangelista, yo tengo un ministerio de cantantes, pero si tú no perteneces a una iglesia, tú no estás cumpliendo eso. Inclusive yo le he preguntado a pastores y les digo, a ver, ¿tienes cobertura? No, yo no tengo cobertura. Tengo una red, hermano. No te digo que yo también tengo una red y también voy a pescar y todo lo que tú quieras. Hablo de coberturas. Ninguna iglesia es una isla, ningún pastor es una isla, ningún cristiano es una isla. Todos debemos de estar cumpliendo como un instrumento presente para alcanzar al reino. Cuando vienen cantantes a esta iglesia, una de las preguntas que tendemos a preguntarles es, ¿a qué iglesia perteneces? Pues no tengo iglesia. Pues síguele. Porque peligro. Mi iglesia peligra en manos de una persona que no tiene iglesia. ¿Estamos bien? ¿Sabía usted que aún Billy Graham pertenecía a una iglesia? Tú debes de pertenecer a una iglesia. Tú y yo debemos ser parte del cuerpo de Cristo. O sea, yo no estoy hablando que no tengas un ministerio fuera de la iglesia. Hay gente que Dios los usa para evangelistas, para cantar, y yo respaldo esos ministerios. El problema está de que tienes que estar conectado a una iglesia, porque el día que no salgas a cantar o no estés haciendo lo que estás o deberías de estar haciendo, o no pudiste salir, pues vente a tu iglesia, es todo. Tengo una casa. ¿Dónde ir a dormir? ¿Dónde ir a descansar? ¿Dónde está mi familia? Esto es importante. Yo he descubierto que la iglesia es el instrumento presente de Dios en la tierra, donde Dios desea extender su reino y llevar a cabo su propósito. Ahora, quiero aclararles esto. En Mateo 21:43, miren lo que dice. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca frutos. Dios quiere que su iglesia, hablando de la iglesia, amado, porque estaba hablando del pueblo de Israel, el privilegio del pueblo de Israel, pero dice Dios, mira, yo quiero a alguien que dé fruto. Y te voy a quitar la bendición a ti para dársela a una nación. Y está hablando de la iglesia, del cristiano. A nosotros nos quedó la responsabilidad para que la iglesia dé frutos. Ahora, si leemos todos los versículos que están en Efesios, capítulo 1, versículo 13 al 24, Pablo está hablando de la unidad del cristiano y la unidad de la iglesia. El por qué estamos. Yo no voy a, por causa de tiempo, no voy a leer todo lo que tengo que leer, pero voy a empezar nomás con algunos versículos y brincarme a algo otro, simplemente para que ustedes vayan viendo lo que Pablo nos está diciendo. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. En otras palabras, Dios ya había pensado en ese momento contigo y conmigo, donde íbamos a trabajar, iba a trabajar más bien en nuestra pureza y santidad. Y estaba preparando al cristiano como preparando a la iglesia. Y luego dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pero aquí hay una razón, para alabanza de la gloria para alabanza de la gloria de su gracia. En otras palabras, amado, la iglesia, el cristiano fue establecido para que pueda transmitir la alabanza de la gloria de su gracia. Esa iglesia debe existir para la alabanza de la gloria de su gracia. Ahora voy a seguirle a esto porque el versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Amado, la iglesia existe para que uno de los frutos en todo lo que hagamos, ¿quién cree que quiere la gloria y la honra? Dios. Así que todo lo que tú haces en este lugar es para darle la gloria a Dios, porque muchas veces se nos va a pasar saludarte, se nos va a pasar agradecerte, se nos va a pasar reconocerte, pero mira, tú no vas a tener problemas si nos pasa eso, porque tú sabes que lo que estás haciendo, lo estás haciendo para la alabanza y la gloria de su nombre. Es todo. Pero cuando empezó, es que no me reconocieron, es que esto, lo estabas haciendo por eso. Ahora, entendemos, a cada uno no se nos gusta que nos traten como pavo real, pavo real. ¿Quiere que se la cante o se la recito? Pero recuerde que todo lo que hacemos es para la alabanza. La iglesia existe para la alabanza. Por eso dice la Biblia, quiero que den frutos. Frutos. Y mire lo que dice ahora el versículo 14, dice la última parte, para la alabanza de su gloria. Se fija, Pablo recarga el comportamiento, el involucramiento, la unidad, la perfección. Lo que él está operando dentro de las buenas nuevas del Evangelio es para la alabanza de su gloria. Ahora, me paso al capítulo 3 de Efesios, el versículo 9 y 11. Mire lo que dice otra vez. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? ¿Por medio de quién? ¿Cómo vamos a dar nosotros a conocer la multisabiduría de Dios? La iglesia es responsable para revelar lo que hay en el corazón de Dios. Y tenemos que entender ese principio, de otra manera vamos a sufrir. La iglesia es importante y debería de ser importante para ti, porque, amado, cada vez que tú fallas o que tú ya no vienes o que tú protestas, amado, tú estás fallando a esto. Tú estás fallándole a esta parte. La iglesia no se estableció para tus caprichos ni los míos. La iglesia se estableció para la gloria y la honra y para revelar los misterios de la sabiduría de Dios. Es lo que dice aquí, dar a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que yo lo veo que la iglesia es el instrumento presente de Dios en la tierra, donde Dios desea extender su reino y llevar a cabo, amados, su propósito. Amados, cuando entró la pandemia, mucha gente en la ciudad, policías, se dieron cuenta de lo vital que es la iglesia. Por las llamadas que estaban recibiendo, de que la gente se estaba volviendo loca, las parejas se estaban volviendo locas, amados, los hijos ya no aguantaban a los padres, el perro se quejó también, amados, porque ya tenía que compartir la casa con todos todo el día. Y cuando nos dijeron, ustedes abran, ustedes síganle. Amados, ¿por qué? Porque la iglesia está cumpliendo un propósito dentro de la comunidad. Y tal vez tú y yo no lo apreciamos, porque lo vemos ya, lo tenemos allá. Y ya para nosotros es como nuestro segundo aire, nuestra segunda casa. Pero nunca deje de valorizar, amados, lo que Dios nos ha dado como iglesia. Número 3, la iglesia tiene dos aspectos principales: universal y local.
La iglesia tiene dos aspectos principales. El universal, y no estoy hablando de la iglesia universal que usted, uy, ya nos volvimos, no. La iglesia en general. ¿Ok? Por cierto, cuando a ustedes le dicen, yo soy católico, usted puede decir, yo también soy católico. Pues la palabra católico quiere decir universal. Es lo que significa. Yo les digo, yo también soy católico. Oh, ¿qué no? No, si soy universal, mi iglesia está en todo el mundo. ¿Estamos bien? Tiene que aprender a cómo defender su fe. Y vamos a hablar de la iglesia ahorita universal, no la del pañuelo rojo ni nada, sino la iglesia de Cristo. Y luego la iglesia local. Déjeme hablarles de esto. Número 1, la iglesia universal consiste en la compañía de los creyentes en Cristo, de todas las edades, vivos o muertos. ¿Por qué digo vivos o muertos? Porque te incluye a ti ahora que tienes vida, y muertos a los cristianos antepasados, a los héroes de la fe que pertenecen a la iglesia universal. Déjame explicarte este punto. Mira lo que dice aquí la Biblia. A Él sea la gloria en la iglesia. ¿En dónde? En la iglesia. Y dice, y en Cristo Jesús, ¿por qué? Por todas las generaciones. Incluye a las pasadas también. Incluye a las generaciones que ya no existen, que ya están descansando, que sirvieron en un tiempo a Dios. Así que la iglesia universal abarca todas las edades, tanto vivos y muertos. La iglesia da gloria a Dios a través de las generaciones. Por eso es importante la iglesia universal. Dice por los siglos y de los siglos. Así que la iglesia universal consiste en la compañía de los creyentes en Cristo Jesús de todas las edades, vivos o muertos. Porque aún yo tengo hermanos que ya se fueron a la presencia. El hecho de que no, amados, ya no están con nosotros no quiere decir que ya no pertenecen a la iglesia. No, Dios los va a levantar, inclusive son los primeros que va a levantar. Y tú y yo después los seguimos a ellos. La iglesia es importante. El problema es que muchas veces tenemos un tabú cuando alguien te dice, ven a la iglesia, vente a la iglesia, o haz esto en la iglesia, porque piensan que nos quieren cambiar, convertir y hacer. No. Simplemente la iglesia es un lugar que tú y yo debemos de pertenecer más que cualquier otra cosa. Porque nos hace falta, nuestra alma anhela. El salmista lo dijo muy bien en el Salmo 41. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese debe ser el palpitar de la iglesia. Porque muchos de ustedes al llegar este día estaban cansados, porque trabajaron duro. Otros se hicieron que trabajaron, pero aún eso cansa. ¿Okay? Pero ya al llegar aquí, ¿qué pasó? Ya se les olvidó el cansancio. Claro, el hambre todavía no se les quita porque muchos no cenaron, pero ahorita va a remangar, no se preocupe. Pero ya cumplió y se le pasó la hora y dice, wow, dice, esto está bueno. Si yo pudiera trasladarlo a los servicios que yo fui criado, usted agradecería lo que tenemos aquí. La verdad que sí. Bueno, le sigo porque me está viniendo mucha revelación, pero dije no. Número 2. La iglesia local, ahora voy a tratar con la iglesia local, consiste en grupos de creyentes en ciertas localidades que se identifican por lo siguiente. Ahorita voy a hablar de eso. O sea que, amados, no somos la única iglesia. Yo tengo el lema que les digo que somos la iglesia, la mejor iglesia hispana de San Diego, porque, amados, creo que la iglesia debe ser animada, pero no somos la única iglesia. O sea, no tienes que entrar por nuestra iglesia para ir al cielo. Como mucha gente dice, es que si no eres de los míos te vas a ir al infierno. Es que si no crees como yo. Es que si no tienes mi doctrina. Ya, hermano, para de sufrir. Te aplico la ley de la iglesia universal. Para de sufrir. El problema está de que, amado, hay muchas iglesias. Ahora, hay iglesias. Pero depende mucho del líder si hace de esa iglesia relevante o no. Para sus necesidades. Pero, amado, yo lo que quiero decirte es que la iglesia local, ahora voy a hablar de nuestra iglesia, la iglesia local, esta iglesia consiste en un grupo, en una comunidad de creyentes, como estamos aquí, en cierta localidad y que se identifican por lo siguiente.
Esto es lo que tienen en común las iglesias locales. Número uno, o letra A, tiene que tener una confesión de fe. Eso es lo que tenemos en común, una confesión de fe. Confesamos en fe que Jesucristo es el Señor y, amados, creemos en que Cristo es nuestro Salvador por gracia. Y letra B, una disciplina de vida, donde está habiendo cambios, donde la iglesia está ayudando al creyente a formar una disciplina, a cambiar su vida, a restaurar su vida, amado. Y luego, letra C, una obediencia en el bautismo. Si tú eres parte de la iglesia y recibiste a Cristo y todavía estás esperando que Dios te indique a ver si te bautizas, amado, estás equivocado. En el momento que tú recibiste a Cristo, tienes que obedecer. Bautizarte. Amado, es lo que las iglesias locales debemos de tener en común. No importa, amados, hay iglesias para todos los sabores. Y sí lo hay. Hay iglesias para contemporáneas, hay iglesias tradicionales, hay iglesias que no quieren todos estos instrumentos, quieren puro piano. Eso es lo irrelevante. Lo que no se negocia es lo que te estoy dando. La fe, la obediencia para bautizarte, la vida disciplinada. Y letra D, reunirse en el nombre de Cristo Jesús. Reunirse en el nombre de Cristo Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. La iglesia tiene que tener como base a Cristo Jesús. Nos reunimos porque dice la Biblia que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Así que tenemos que, no es, vamos a congregarnos en el nombre del hermano José Saucedo, o en el nombre de Jaime, o en el nombre del pastor Ledem. No, es en el nombre de Cristo Jesús. Y todas las iglesias deberían de tener esto, amado, en común. Y letra E, tener ministerios dados por Dios. La iglesia local debe de tener ministerios dados por Dios. Cada uno de ustedes tiene un ministerio. Que lo use o no, ya es problema de usted, no de Dios, de usted. Pero, amado, Dios va a usar a la iglesia para que usted pueda ejercitar sus ministerios. En esta iglesia hay necesidades. Hemos estado trabajando y hablando. Si hay gente en esta iglesia que conoce en el mundo secular o sabe o lo hace de trabajar con niños especiales, con niños con autismo, con niños que necesitan atención especiales. Yo sé que hay entre ustedes que ya tienen habilidades, que ya tienen, amados, la experiencia, hasta el diploma para hacerlo, pero en la iglesia no quieren servir en eso. No quieres usar el don que Dios te ha dado para bendecir al cuerpo de Cristo. Cuando esa gente necesita también de nosotros. Hay gente que son maestros en lo secular, pero no quieren enseñar aquí. ¿Estamos bien? Hay papás y mamás que tienen niños y por tal de que no les toquen guardería, mejor no meten a sus niños. Porque la póliza es, si usas guardería, ofrécete un domingo. Es que, esa es la excusa que a veces nos dice, es que yo los cuido en mi casa. Sí, pues son tuyos, pues ni modo. ¿O también eso quieres? Pero ¿por qué no ofreces tu servicio? Porque así como alguien te cuidó el niño a ti mientras tú recibías, pues tú también puedes ser bendición para que alguien pueda estar recibiendo. Todos tenemos ministerio. Todos tenemos ministerio. Si Dios te dio ministerio de la enseñanza, de trabajar con niños, de jóvenes, si te dio como consejero, si te dio para trabajar en CR, para enseñar en un grupo, porque no necesariamente, no, es que aquí nunca me dan oportunidad en el púlpito. No, hermano, no eres para el púlpito, porque te paniqueas. Pero tenemos un grupo de hogar donde puedes enseñar. Ahí está la iglesia en pequeño. ¿Estamos bien? Allá necesitamos músicos en los grupos de hogares. Y no tienes que audicionar. Porque alguno de ustedes audicione y los ¡pum! ¡Para afuera! ¡Fuera! Porque ya estamos por levantar el ministerio del Chacal. Si a usted le interesa, aplique. También. ¿Qué quiero decir? La iglesia te ocupa. Porque aparte de tu ministerio, tú puedes ser de bendición para alguien más. Y cuando tú no usas ese ministerio dado por Dios para la iglesia a través de tu vida, tú le estás robando la bendición a alguien de ser bendecido a través de ti. Le estás robando esa bendición. Y la letra F, la iglesia local también tiene que estar en todas las iglesias celebrando el memorial de nuestro Señor. ¿Qué es eso? La comunión, la Santa Cena.
el bautismo, que son dos memoriales muy importantes, pero más que es la comunión. Okay. Más es la comunión. Ahora, esto es interesante. Si todas las iglesias evangélicas están practicando esto, son mis hermanos. Ahora, voy a decirles esto. ¿Por qué? No estaremos de acuerdo en todo, pero yo tuve 2 hermanos y no estábamos de acuerdo en todos. Pero no dejamos de ser hermanos. Son mis hermanos. Y cuando papá presumía que tenía 12 hijos, a él le preguntaban qué. Y todos vivos, unos tontos y otros vivos, pero todos comen. O sea que. Y nunca dejamos de ser una familia. Bueno, la iglesia así es. Tengo hermanos, yo por eso voy a la alianza. Soy de los pocos pastores de la ciudad que voy a la alianza todavía. ¿Por qué? Porque, amados, yo tengo algo que contribuir y le puedo aprender a alguien allí. ¿Y sabe qué? La visión del reino es más grande que mi iglesia, que mi visión local. Estuvimos, Leo y yo, el sábado antepasado en Los Ángeles. Y literalmente el conferencista me apartó y dijo: Abel, te quiero dar gracias por venir, por levantarte temprano. Sé que venías de México, te viniste, porque tú eres pastor de una iglesia grande y no tenías necesidad de estar aquí. Eran puras iglesias pequeñas. Y me reconoció, me dio las gracias, y para mí fue algo porque a mí me interesaba ese material, me interesaba lo que él iba a enseñar, no importa si iglesias pequeñas o no chicas, pero fuimos hasta La Puente, me levanté temprano, madrugamos allá empiezan a las 9. Pero ¿qué quiero decir? Amados, si yo le puedo aprender, es parte del cuerpo, le voy a aprender parte del cuerpo, porque son mis hermanos en la fe, pero tengo mi iglesia local. Tengo mi iglesia, y si todos los demás estamos siguiendo este patrón, entonces no vamos a tener problemas. No vamos a tener problemas. Ahora, voy a terminar con la última pregunta. Y la última pregunta, que ya se me está haciendo tarde: ¿por qué es importante tener un entendimiento de la iglesia universal? ¿Por qué es importante entender el cuadro general de la iglesia? La próxima semana les dije que voy a hablar de la iglesia local. Pero hoy quiero hablarles de por qué es importante tener un entendimiento de la iglesia local, universal. Razones, te voy a dar 3 razones, para que podamos ver nuestra conexión con todos los creyentes de las edades pasadas que ya corrieron la carrera. Amados, hay gente que a través de la historia, yo no sé si usted ha leído sobre Juan Wesley, fundador de la iglesia metodista, de ahí viene la iglesia wesleyana, la doctrina, pero si tú te fijas la historia de él y cómo la reforma vino a la iglesia, cómo Dios lo usó, te vas a dar cuenta de la riqueza de enseñanzas que vas a poder entender. Simplemente hay gente que pagó un precio, que es parte de la iglesia universal. ¿Qué es lo que dice Hebreo? Por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestro tan gran nube de testigos, ¿de quién habla? De los creyentes de antes, los apóstoles, los profetas y todos los que de la iglesia para acá han vivido. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos. ¿Por qué? Por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. En otras palabras, a través de la iglesia, amados, universal, tú y yo podemos ver la conexión de todos los creyentes, no importa la edad, no importa, amados, en el tiempo en que vivieron, pero todos ellos corrieron la carrera de la fe. Lo corrieron. Y por eso la iglesia, amados, universal es importante, porque aprendemos de nuestros antepasados. También, número 2, para que podamos ver a todos los creyentes en el mundo como un solo cuerpo. Porque dice, amados, que Cristo va a venir por su iglesia, no por cierta iglesia, sino por su iglesia. Y todas las iglesias que están cumpliendo con el mandato de la palabra y de Cristo, dice la Biblia que Él va a venir por una iglesia, y somos un solo cuerpo. Y le voy a decir por qué digo esto.
Porque si uno sufre, todos sufrimos. Si uno se goza, todos nos gozamos. Nos duele. Así que si tu cuerpo te lastimas un dedo, tu cuerpo va a reaccionar y va a tratar de sanarlo. Si una uña te afecta, tu cuerpo va. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo resiente. Bueno, también nosotros, como cuerpo de Cristo a nivel universal, si oímos de la persecución de los cristianos, si oímos, amados, que una iglesia está batallando, está sufriendo, o hay maldad, o se metieron a tirar balazos en una iglesia, ¿acaso no te contristece? No más se va a contristecer, va a ponerte triste cuando hay en la escuela. También en las iglesias ha habido eso. ¿Sí sabe que en las iglesias? Aquí pasó también, en una sinagoga. Y si uno sufre, todos sufrimos. Si una parte del cuerpo sufre, toda la iglesia a nivel mundial es, amados, parte del cuerpo, de un solo cuerpo. Mire lo que dice aquí. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que estaban sufriendo, de los hermanos que estaban pasando por hambre. La iglesia se unió, la iglesia se unificó. Y dice, y así lo hicieron mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. O sea que cuando se enteraron que una iglesia que tal vez algunos de ellos no conocían, por eso cuando hablamos de misiones, tal vez tú nunca vas a ir a una misión. Pero amados, sí puedes ser parte de la misión. Sí puedes ser parte de lo que Dios va a hacer a través de alguien de esta iglesia que vaya a otra parte del mundo, o a otra parte, a otra ciudad, a otro país, simplemente porque lleva una tarea, una encomienda especial. Y por eso la iglesia tiene que verse como un solo cuerpo. Y número 3, para que podamos ver que Dios está haciendo algo más grande que una iglesia local. O sea que doy gracias a Dios que donde quiera que yo puedo viajar, yo encuentro una iglesia evangélica. No sé usted. Ahora, no puedo ir a todas las iglesias evangélicas, y una de las prácticas que tengo cuando estoy en vacaciones es buscarme una iglesia. Trato de buscarme una iglesia para ir, para gozarme, para cumplir con ese primer día de la semana. ¿Por qué? Porque es parte de mi naturaleza. ¿Qué quiero decir en todo esto? Nuestra iglesia es bendecida, pero hay más iglesias bendecidas. Pero llegamos a tener una mentalidad, y muchas veces pensamos que una sola iglesia, o ciertas iglesias, o denominaciones, o ciertos grupos de creyentes son la única Coca-Cola en el desierto. Y no. Así como Dios está usando esta iglesia aquí en San Diego, Dios va a usar algo en Tijuana, va a usar algo en Ensenada, va a usar algo en Los Ángeles. ¿Por qué? Porque Dios está cumpliendo su propósito a través de la iglesia. No somos únicos. Hay que darle gracias a Dios porque hemos pagado el precio para tener lo que ahora tenemos. Amados, la iglesia local se está preparando todos los días para ser parte de la iglesia universal, porque algo va a pasar en el cielo, que la iglesia universal va a estar presente. Y cuando hablo de la iglesia universal, donde todos vamos a adorar a Dios, donde vamos a glorificar a Dios, toda la iglesia, allá no va a haber diferentes iglesias, va a ser la iglesia de Cristo Jesús, el cuerpo de Cristo Jesús. Y dice Apocalipsis, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente, fíjese, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. De ahí se componen todas las iglesias. Y los has hecho un reino. No solo lo hizo un reino, dice, los has hecho un reino y sacerdote para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Por eso tú y yo somos parte de algo más grande que una iglesia local. Es importante la iglesia local, pero no te olvides el cuadro, que la iglesia y el propósito de Dios va más allá que una iglesia local. Porque esto va a pasar en el cielo. Y yo tengo que entender ese mensaje, que eso va a pasar en el cielo. Yo no sé usted, pero yo pienso estar ahí. Yo pienso ser parte
de ese cántico nuevo. De toda lengua, de toda nación, de todo lenguaje, de todas las edades. Es lo que está diciendo Apocalipsis. Por eso es importante entender este principio. Porque, amado, toda tribu, toda lengua, todo pueblo y toda nación. Reino y sacerdotes. Por eso hay que orar por los hermanos. Y más cuando oímos que están pasando por diferentes dificultades. ¿Se tomó tiempo para orar por las iglesias de la Florida? Ahora, ¿cuántos de ustedes oyeron? Esta iglesia se inundó. No. Se inundaron. Pero lo que a mí me puso a pensar cuando vi todo ese señor, allá hay iglesias en ese estado. Allá hay gente de fe. Allá hay gente que también está sufriendo. Allá hay gente que necesita nuestra oración. No tomar la actitud de que a mí no me afecta. O sea que estamos esperando que nos afecte para nosotros movernos en la oración para el cuerpo de Cristo. No, tenemos que ser parte del concepto de la iglesia universal. Porque si uno sufre, nos debe doler a todos. Porque somos parte de un solo cuerpo. ¿Aprendió algo este día? Amén, gloria a Dios. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Padre, te doy gracias. Muchas gracias por tu palabra, porque nos estás enseñando la importancia de la iglesia que está en tu corazón. Y Dios, en esta hora, que cada uno de nosotros que estamos aquí en este día y hemos escuchado esta palabra, volvamos, Señor, a la realidad de que la iglesia es importante. Y yo soy parte de esa iglesia. Tú pensaste en mí cuando creaste la iglesia. Yo te pido por la iglesia de Cristo Jesús en todas partes del mundo, por los hermanos que están siendo perseguidos, que no tienen tal vez lo que tú nos has bendecido a nosotros. Te pido por ellos, suple, trae bendición sobre ellos. Y Señor, que te pedimos por la iglesia que tú escogiste, la primera iglesia que fue Israel. Pedimos por la paz de Jerusalén. Guárdalos. Y de ahí fluye la bendición porque nos incluiste ahora con ellos. Porque también la salvación era para nosotros. Y gracias, Dios, por la iglesia y por Centro Familiar. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén.